Hola, mi nombre es Jessica Russo, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Hoy tengo el placer de presentarles una exposición en la materia de Fundamentos de la Filosofía sobre el criticismo kantiano, una de las corrientes filosóficas más influyentes en la historia del pensamiento. En los próximos minutos exploraremos las ideas fundamentales de Immanuel Kant, un filósofo cuya obra marcó un antes y un después en la filosofía moderna. El objetivo de esta exposición es ofrecer una comprensión clara del criticismo kantiano, explorando sus conceptos claves, sus principales obras y su impacto en la filosofía contemporánea. Veremos cómo Kant desafió las nociones previas sobre el conocimiento y la moralidad y cómo sus ideas continúan influyendo en el pensamiento filosófico actual. Primero haremos una breve introducción sobre la vida y el contexto histórico de Kant, para entender mejor sus ideas. Luego profundizaremos en sus obras más importantes, como la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Finalmente discutiremos el impacto y la relevancia de su filosofía. Immanuel Kant, 22 de abril de 1724, Königsberg, Prusia. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, es uno de los últimos pensadores de la modernidad anterior a la filosofía contemporánea, cuyo origen suele situarse en 1831 tras la muerte de Hegel. Immanuel Kant es una figura central de la filosofía moderna, conocido por su revolucionaria filosofía crítica. Su pensamiento se divide en tres periodos claves: el precrítico, el crítico y el poscrítico. Kant fue un influyente filósofo que destacó por sus innovadoras contribuciones a la filosofía moderna. Su obra se centra en la crítica del conocimiento, la moralidad y el juicio, y es fundamental para comprender el desarrollo de la filosofía contemporánea. Crítica de la razón pura, 1781. Esta obra seminal aborda la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Kant introduce el concepto de conocimiento trascendental, argumentando que el conocimiento se estructura a partir de principios a priori impuestos por el sujeto conocente. La obra distingue entre juicios analíticos y sintéticos y explora cómo los juicios sintéticos a priori, como los de matemática y física, pueden proporcionar conocimientos universal. Ejemplo de ello, en las escuelas y universidades, los métodos de enseñanza que fomentan el pensamiento crítico y autónomo están inspirados en principios kantianos. Los estudiantes son alentados a cuestionar, analizar y evaluar información en lugar de simplemente memorizar datos. Este enfoque refleja la idea de Kant de que el conocimiento no es solamente una recopilación de hechos, sino una actividad crítica y reflexiva. Crítica de la razón práctica, 1788. En esta obra Kant examina la moralidad y presenta el imperativo categórico, un principio ético que guía la acción moral basada en la razón práctica. A diferencia de las consideraciones teóricas, la ética de Kant se basa en la autonomía y libertad del individuo, y el imperativo categórico requiere que las acciones se realicen de acuerdo con principios que puedan ser universalizados. Ejemplo de ello, en el ámbito empresarial, las decisiones éticas que se toman siguiendo el imperativo categórico kantiano son un ejemplo claro. Por ejemplo, una empresa podría decidir no involucrarse en prácticas comerciales desleales o explotadoras, no solo por temor a sanciones legales, sino porque tales acciones no podrían ser universalizadas como principios morales. Esto refleja la máxima kantiana de actuar solo según aquella máxima que se pueda querer que se convierta en una ley universal. Crítica del juicio, 1790. Kant busca unificar sus anteriores críticas explorando el juicio estético y teleológico. Introduce los conceptos de juicio estético, que evalúa lo bello, y juicios teleológicos, que considera la finalidad en la naturaleza. La obra examina cómo estos juicios están vinculados a la idea de libertad y buscan una conexión entre lo estético y lo teleológico. Un ejemplo
En el ámbito de la crítica de arte, el juicio estético kantiano se manifiesta cuando los críticos y los espectadores evalúan una obra de arte no solo por su belleza subjetiva, sino por su capacidad para evocar una respuesta universal. Por ejemplo, una obra de arte puede ser valorada por su capacidad para expresar verdades universales sobre la condición humana más allá de la preferencia individual. Impacto en la filosofía y el conocimiento. Transformación del pensamiento filosófico. Kant revolucionó la filosofía al desafiar las corrientes dominantes de su tiempo, el empirismo y el racionalismo. Su enfoque crítico llevó a una reevaluación de cómo entendemos el conocimiento y la experiencia, sentando las bases para muchas corrientes filosóficas contemporáneas. Epistemología. Kant introdujo la idea de que el conocimiento está estructurado por categoría a priori del entendimiento humano. Esta perspectiva ha influido en numerosos filósofos desde Hegel hasta los pensadores analíticos y fenomenológicos. Impacto en la ética y la moral. Principios del imperativo categórico. La ética kantiana basada en el imperativo categórico ha influido en la teoría moral moderna. La idea de que las acciones deben ser universalizables y respetar la autonomía y dignidad de los individuos sigue siendo un pilar en la ética deontológica. Impacto en la ciencia y la racionalidad. Filosofía de la ciencia. Kant argumentó que las leyes de la naturaleza no se derivan simplemente de la experiencia, sino que son impuestas por nuestra estructura cognitiva. Esta idea ha influido en la filosofía de la ciencia, particularmente en el entendimiento de cómo formulamos y validamos teorías científicas. Impacto en la estética y el arte. Juicio estético. En su crítica del juicio, Kant exploró el juicio estético y la noción de lo sublime, influenciando profundamente en la estética y la teoría del arte. Su trabajo ha sido fundamental para comprender la subjetividad y la universalidad en el juicio estético. Impacto en la política y la sociedad. Teorías políticas. La filosofía moral de Kant ha influido en las teorías políticas, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la justicia. Su insistencia en la autonomía y la dignidad humana ha sido crucial para el desarrollo de principios democráticos y de derechos civiles. Educación. Kant creía en la importancia de la educación para el desarrollo moral y racional de los individuos. Sus ideas han influido en sistemas educativos que valoran la formación crítica y autónoma de los estudiantes. En el comportamiento y la mente humana. En la psicología, la filosofía de Immanuel Kant ha influido significativamente, especialmente en la comprensión de cómo la mente estructura el conocimiento. Su idea de que el conocimiento es un proceso activo, organizado por categorías mentales a priori, ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología cognitiva. Además, su énfasis en la autonomía y la razón ha inspirado teorías sobre el desarrollo moral y la toma de decisiones. En conjunto, las ideas kantianas han moldeado aspectos claves en diversas ramas modernas, desde la cognición hasta la ética. Para concluir, Immanuel Kant, a través de sus obras principales, revolucionó la filosofía moderna. La crítica de la razón pura estableció un nuevo enfoque sobre el conocimiento, estructurado por principios a priori. En la crítica de la razón práctica introdujo el imperativo categórico como principio moral universal, destacando la importancia de la autonomía y la libertad. Finalmente, la crítica del juicio exploró el juicio estético y teleológico, buscando una conexión entre sus anteriores críticas. Como reflexión tenemos una frase icónica de Immanuel Kant. Dice: ¿de dónde viene el ser humano? Todos lo sabemos. ¿A dónde quiere llegar? Pocos lo conocen. Muchas gracias.